Hola jóvenes, buenos días. La materia que estaremos llevando, ya vimos lo relacionado a historia universal, las guerras, los conflictos, etcétera. Entonces, nos corresponde ver qué es lo que pasaba en nuestro país y para empezar en nuestro continente, mientras todo eso sucedía en el mundo. Em, Estaremos llevando, obviamente, historia de México y pues nada, los acontecimientos más importantes de nuestro entorno. Lo primero que debemos ver es una definición de historia, obviamente. La historia la vamos a definir como el estudio de los acontecimientos del pasado relativos al hombre y a las sociedades humanas, es decir, todas aquellas cosas importantes que han sucedido tanto en un sujeto particular y cómo éste ha influido en la línea del tiempo para llegar a la actualidad, ¿sale? Y cómo eso ha influido en otras personas, que como sabemos, un conjunto de personas forma a una sociedad. ¿Sale? Dada la definición de historia, debemos enfocarnos en los primeros pobladores. Como sabemos, nuestro continente, el continente americano, no siempre había sido conocido. De hecho, se conoce en algunas de las expediciones de los vikingos que estaban del otro lado del mundo. Es aquí donde está Europa y todos esos. Nosotros estamos del otro lado, ¿sale? Que sería esta parte. Los vikingos que hacen una expedición algunos cientos de años antes que Cristóbal Colón, quien fue quien descubre América. Entonces, hasta ese entonces se creía que el único centro era Europa, que era todo lo que se conocía, que era todo lo que había, e inclusive se creía que la Tierra era plana. ¿Vale? Entonces ellos creían que estaban aquí y que todo lo demás era eh, un espacio vacío, que si tú por alguna razón navegabas más allá de los límites, pues nada, te caerías hacia la eternidad y quién sabe qué pasaría contigo. ¿Sale? Ellos no tenían la idea de que era un planeta redondo y que detrás de ellos había toda una civilización creándose y formándose a lo largo del tiempo también, a la par que la de ellos. Bien, los primeros pobladores, obviamente lo vamos a enfocar a nuestro continente americano, que es donde se encuentra nuestro país. Este continente, el americano, fue recorrido poco a poco a través de los años por grupos de individuos que arribaron hasta el sur del continente, es decir, la parte de aquí abajo, y obviamente el mapa está más grande. Y no hay una fecha exacta sobre el arribo de los primeros pobladores a América, pero hay señales que indican que practicaban la caza y la recolección hacia el año 5000 antes. Esa es más o menos la antigüedad que tienen los primeros pobladores en nuestro continente. Todo el continente americano se pobló, pero no en todos sus rincones se dio un desarrollo cultural igual, es decir, no fue el mismo desarrollo cultural y en cuestiones de agricultura que se dio aquí arriba, en el norte, por ejemplo, a los que se dio en el sur, en, en países que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, etcétera. ¿Sale? Eh, Mencionaba entonces, se pobló el continente americano, pero no en todos sus rincones. Se da un desarrollo cultural y económico. Para que se dieran este desarrollo eran necesarios que los lugares en donde se asentaban los primeros pobladores tuvieran tres elementos particulares. El primero de esos elementos, la domesticación de granos. ¿Cómo qué tipo de granos? Principalmente como el maíz.
Si nosotros buscamos en internet una imagen de un elote, de una mazorca de maíz, nos encontraremos que eran muy pequeñas y tenían apenas unos cuantos granos de elote, ¿sale? Esto parece zanahoria, pero bueno, es un elote. Y pues nada, se dieron cuenta de que si lo sembraban de cierta forma, este elote, esta mazorca, podía contener aún más granos y esto podía ser beneficioso para ellos. A eso se le llamó domesticación, la forma en la que se sembraba para que la cosecha fuese mucho más productiva, ¿sale? Imagínate aquí en 10 más, en 10 mazorcas de estas, obtienes lo que aquí obtendrías en dos solamente, es decir, ahorrabas tiempo, ahorrabas espacio para sembrar cada uno de los plantíos y ahorrabas muchísimos elementos. Eh, el segundo elemento que se necesitaba para que las personas poblaran algún lugar determinado era el medio óptimo de tierras. Es decir, que si estaban asentados aquí, hubiese un río cerca, algún flujo de agua, que las tierras fuesen productivas, etcétera, ¿sale? O que no hubiese un peñasco, por ejemplo, una forma muy difícil de llegar hacia ese terreno, ¿sale? Era lo que buscaban, que las tierras tuviesen esas características. Y por último, un clima que favorecía, o favoreciera, mejor dicho, a los hombres. Es decir, ¿qué preferirías? ¿Estar en un lugar templado o medio cálido, con todas estas condiciones adecuadas para ti, o estar en el desierto, por ejemplo, o estar en un lugar muy frío? ¿Sale? Recuerda que ellos no tenían como una ropa específica, no tenían vestimenta, entonces las condiciones climáticas los afectaban demasiado. Entonces buscaban un lugar con un clima que les fuese favorable. En América, los pueblos que reunían estas características formaron civilizaciones y formaron una unidad geográfica y cultural conocida como América nuclear, ¿sale? Que eran los pueblos que se asentaron con estas condiciones específicas para ellos. Esta América nuclear estaba dividida en tres grandes zonas y estas tres zonas hubo una con mayor importancia, ¿vale? La primera zona de esta América nuclear, ojo con esto, la primera fue la zona circuncaribe, que comprendía culturas de las Antillas litoral y lo que bordea al mar Caribe, que es lo que hoy tenemos como en las partes alrededor de países como Nicaragua y las costas colombianas. Es decir, nuestro continente está acá, está más o menos México, y por acá abajo inicia lo que es Brasil, Colombia, etcétera, ¿sale? El Caribe se ubica de este lado y por acá se ubica Colombia. Entonces, esta primera zona circuncaribe se ubica de este lado del mapa. La siguiente zona es la zona andina, en la que igual florecieron muchísimas culturas muy interesantes y comprende lo que son los países de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela principalmente. De hecho, en Perú está una de los vestigios arqueológicos más importantes de América. Y por último, la zona de Mesoamérica, que es la que nos corresponde estudiar a nosotros porque es donde pertenecemos, ¿sale? Prácticamente la zona andina
es por este lado y la zona de Mesoamérica comprende este lado y nuestro país. ¿Sale? Bien, estas tres regiones eran regiones con un clima agradable para que pudiera darse la agricultura y por lo tanto habían animales diversos a los cuales cazar para alimentarse. Mm, en relación a esta división se hace otra división, pero esta se da con base a lugares apropiados para dividir. Esta división es una división creada principalmente por la zona en la que se ubica, ¿vale? En donde está. Mientras que la división que veremos posteriormente se da por si es apropiado o no para vivir. ¿Sale? Entonces, después de la clasificación de las zonas, vamos a tener una clasificación hecha con las características geográficas y culturales. Entonces, en relación a las características geográficas y culturales, vamos a tener también tres grandes zonas. La primera, Mesoamérica. La segunda, Aridoamérica. Y la tercera de ellas, o hacia América. Sus límites son flexibles dependiendo la época o periodo histórico, es decir, hubo una época en las cuales Aridoamérica quedaba aquí y Mesoamérica quedaba acá, pero conforme fue pasando el tiempo puede ser que se fue disminuyendo y agrandando ciertas zonas, ¿sale? Pero las que veremos es en un determinado periodo específico, entonces se da con base en ello. Cada una de estas regiones, Mesoamérica, Aridoamérica y Oasiamérica, tenían características específicas, por eso es que se da esta división con base en esas características, ¿sale? Para hablar acerca de esas características, las vamos a realizar a través de el siguiente cuadro. Bien, el primero es Mesoamérica, Aridoamérica y Oasiamérica. Bien, primero empezaremos con las características de Mesoamérica. Punto número uno, limitaba al norte con los estados que hoy conocemos como San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León y Sonora.
y Sonora, ¿sale? Y aparte algunos lugares de Estados Unidos como Texas, igual lo anotas, porfa, Texas, Arizona y Colorado. La primera vez que la palabra Mesoamérica se utiliza fue en 1943 por Paul Kirchhoff. ¿Sale? En 1943. Se da un proceso, como siguiente punto, se da un proceso de sedentarización en el año 2500. ¿Qué quiere decir con este proceso de sedentarización? Antes, las personas eran nómadas, es decir, viajaban a un lugar, aprovechaban los recursos y cuando estos se agotaban, viajaban a otro, recursos, aprovechaban recursos y así se iban acabando. Cuando regresaban, obviamente, al lugar, al primero, pues ya había florecido, ya había otra vez, entonces así es como andaban. ¿Vale? En el año 2500 antes de Cristo dice que se da un proceso de sedentarización, es decir, empiezan ellos mismos a quedarse en un solo lugar y aprovechar lo que ese lugar les ofrece y ya no tienen necesidad de viajar porque ya pueden controlar prácticamente las cosechas o controlan este tipo de situaciones, entonces ya no tienen que andar yéndose de un lado a otro. Esto permite que las personas empezaran con los intercambios comerciales y empezara con una organización social específica y establecida. Tenían también una estructura, como siguiente punto, y lo que acabo de mencionar acá, tenían también una estructura económica, política, social, organizada. Las culturas asentadas, siguiente punto, compartían materiales, elementos y materiales, tanto aquellos tangibles o que se pueden tocar como aquellas cosas espirituales, es decir, la misma creencia en dioses, etcétera. ¿Ve? Em, el cultivo principal de las culturas mesoamericanas o a lo que se dedicaban principalmente era el cultivo de maíz, complementado con frijol, chile y calabaza. De hecho, tenían una forma muy particular ellos de sembrar. Sembraban el maíz de esta forma, con los surcos. En medio de ellos sembraban plantitas de frijol. Este es otro maíz. En medio de ellos frijol. El frijol es una de las plantas que necesitan un poco de sombra para poder crecer adecuadamente. Entonces, esto se los brindaba lo que es el maíz. Y la calabaza, que es una planta como que nace como ramificada, por así decirlo. Entonces combinaban tres cultivos en un solo terreno y cada una de ellas aprovechaba las propiedades de las demás para poder sembrarse o para poder crecer adecuadamente. Entonces sabían mucho lo que hacían en relación a las siembras con base en la experiencia que les iban dando a través de los años. Complementado, retomando lo que les mencionaba hace rato, complementado con frijol, chile y calabaza. Ellos tenían, en cuestión de construcción, se dedicaban a realizar pirámides escalonadas, es decir, de esta forma. Y en la parte superior le colocaban lo que era un templo, que es donde vivía el sacerdote. Un ejemplo claro de este tipo de vestigio arqueológico es el que pueden encontrar en Teotihuacán. No sé si hayan ido, si no, les recomiendo que vayan cuando se acabe todo este rollo, el cual tiene precisamente esta estructura y esta forma, y es muy representativo de la cultura mesoamericana. También se dedicaban a tallar piedras para escritura o simple simbología para representar algo. Usaban dos calendarios para medir el tiempo. El primer calendario era un calendario ritual o religioso que era de 260 días, en el cual, como su nombre lo dice, estaban señalados las festividades a realizar durante el año. Y el otro era el civil o solar, en el cual representaba prácticamente el transcurso del tiempo de manera normal, ¿sale? Este calendario tenía un total de 365 días, como lo tenemos actualmente, ¿sale?
Bien, ahora pasamos a la cultura de Aridoamérica, que se identifica también como la Gran Chichimeca. Ese es otro nombre que se le da. Como siguiente punto, este estaba asentada al norte de México. Tenía menos pueblos asentados, obviamente, porque como su nombre lo dice, era un lugar muy áspero. Habían muy pocas condiciones para desarrollar una vida agradable. Se asentaba entonces al norte, en los estados principalmente de Sonora, Chihuahua, etcétera, que actualmente también son lugares muy cálidos. Tenía un territorio menos vasto y exuberante, es decir, no tenía muchas cuestiones de plantas. eh, la falta de lluvia era muy particular de esta zona, por lo tanto había poca agricultura, entonces se dedicaban no tanto a la agricultura, pero sí a actividades como la caza y a la recolección de plantas y frutos que hubiesen a su alcance. No desarrollaron grandes centros urbanos, hubo pocas, eso es como siguientes características, con esas como siguientes características, no desarrollaron grandes centros urbanos, hubo poco intercambios con otras culturas y se veían obligados a mudarse constantemente en busca de alimento y vivienda. ¿Sale? Y la tercera región es la de Oasia América, que me cuesta trabajo pronunciarla, pero bueno, es un territorio, bueno, fue mejor dicho, un territorio agreste, es decir, había muchas montañas rocosas y prácticamente esto es porque se encuentra la Sierra Madre Oriental, Occidental, perdón, en esa zona. Entonces, los terrenos que están ahí en ese lugar son más que nada montañas o terrenos así como muy accidentados. Abarcaban territorios como parte de Chihuahua, recuerdan que es parte de Aridoamérica también, pero también de Oceamérica, Chihuahua, Sonora y en Estados Unidos lo que es Arizona, Utah, que se escribe así, se escribe Utah, se pronuncia Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada, California y les menciono todo esto en Estados Unidos. Era más parte de Estados Unidos que de nuestro país. Las culturas mesoamericanas deseaban, es decir, estos de acá, les gustaba mucho adornar sus trajes o vestimentas con metales preciosos. Entonces, en la zona en donde estaban ubicados no había muchos yacimientos minerales y lo que hacían era comercializar ciertos productos como de agricultura o lo que encontraban en la casa de animales, lo intercambiaban por estas joyas preciosas con Oasia América. Dentro de los yacimientos más importantes o los minerales más importantes que intercambiaban estas dos culturas eran la turquesa, el rubí y los diamantes principalmente, pero en Oasiamérica se ubicaba uno de los yacimientos de turquesa más importantes de toda la región y esto permitió entonces el intercambio y las relaciones comerciales entre estas dos culturas. Dentro de las culturas o elementos que más se enfocaron en esta parte fueron los Anasazi. Tienen nombres medios chistosos, pero bueno, Hohokam y Paki, que se desarrollaron aproximadamente hace unos 2000 años más o menos. Entonces, eso es todo en relación a las culturas. Tu tarea será la siguiente. Con base en lo que he mencionado hasta ahora, vamos a hacer un mapa en donde se encontraban cada una de las regiones, estas últimas tres que son las más importantes para nosotros, eh, y realizarlos en un mapa, ¿sale? Tu mapa quedaría entonces más o menos de esta manera. Eh,
Aridoamérica, que es la parte que está en amarillo. Esto es por las condiciones que tenían. Recuerdan que eran como más seco que lo que es Mesoamérica, que está pintado de color verde. Y la parte morada que se ve acá es Oasia América, que era un territorio un poco más grande. En este mapa está como un poquito incorrecto. Era una extensión de tierra un poco más grande, más o menos como por acá. ¿Sale? Entonces, así es como estaba conformado prácticamente. Y pues nada, esa será tu, más o menos así está la división de nuestro país. Y esa será tu tarea, ¿sale? Así que me envías tus notas porfis por WhatsApp cuando termines y nos estaremos leyendo la próxima clase.